¿Qué es lo que hay que hacer frente a la crisis económica por la cual estamos atravesando? Alinear 4 variables: precios, salarios, tarifa y jubilaciones. Muy bien. Obvio, importante. ¿Por qué nos hizo? Y lo que dice es, para hacer este proceso de alineamiento, para defender el salario, para defender las jubilaciones, para controlar y regular algunos mercados esenciales, y obviamente para garantizar que las tarifas no generen inflación y no pulvericen el ingreso, se necesita en un contexto extraordinario como el que estamos viviendo, de dirigente político que tenga mucho coraje, porque solo no se hace, el mercado solo no te acomoda las variables en esa dirección. Ahora, nos hace ruido, Gato, porque hay los partidos políticos populares, y yo digo, fundamentalmente la CGT. Pero vos a la Asociación de Empresarios Argentinos sabés lo que piensan. Sí, obvio. ¿No? Los tipos agarran, se sientan, escriben documentos, van, lo ven, se juntan los medios de comunicación, todo el mundo les festeja. Ahora, ¿quién defiende los intereses de los sectores populares? Pero vos entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que la CGT es tibia? Sin duda. ¿Que está más de acuerdo con AEA que con el gobierno? Si firmaron el documento. A ver, y yo te digo esto después de reflexionarlo mucho. Yo creo en el movimiento obrero organizado, yo tengo una concepción, digamos, que se basa sobre un principio elemental, que es el de la justicia social. Lo que digo es, a nosotros lo de Cristina nos hace ruido, porque es la única que lo plantea. Y la verdad es que en un contexto donde las externalidades negativas condicionan tanto el escenario, si la política y los movimientos sociales no hacen este tipo de planteos, corremos el riesgo de que la sociedad se desilusione y empiece a germinar nuevamente un proceso antipolítico. Porque lo peor que te puede pasar no es solamente cagarte de hambre, es que te vaya muy mal económicamente y tener la sensación que nadie ve lo que te está pasando. Entonces, insisto con lo mismo, los partidos políticos populares, vos fíjate, ¿cuál es la crítica del radicalismo, por poner un caso? Siembra dudas sobre la posibilidad de la corrupción en la adquisición de la vacuna. No tiene idea, el radicalismo hoy no existe como plantear ideas o tratar de debatir ideas. Una vergüenza. La mayoría bueno, esa ausencia, a ver, creo que los movimientos sociales tienen cierta presencia cada vez que aparecen los números de pobreza. Lo tenés a Juan Grabois, tenés a otros compañeros de distintos movimientos sociales que hacen el planteo. Pero la verdad, algunos también en forma equivocada, ¿no? Sin duda. Yo muchas veces no coincido con la forma en que lo hacen. Pero por lo menos le hablan a la sociedad. Es más, te diría, casi siempre coincido en las cosas que dicen, pero no en la forma en que las transmiten. Pero no puedo dejar de reconocer que en este contexto, lo peor... Porque ¿sabes qué es el problema, Cagato? La derecha interpreta que el reclamo de Cristina es un reclamo que está fundamentado o en su necesidad personal, o en una lectura equivocada de la economía. Y no es en ninguna de las dos cosas. Lo que la derecha no entiende, que la economía es economía política. Y así como el capitalismo necesita el consumo, la democracia también necesita el consumo. Pero obvio. Bueno, a ver, porque yo estoy de acuerdo con que haya que escuchar a los mercados, pero también tenés que escuchar a los barrios. Si vos no pones el oído en el barrio y no te das cuenta que hay tensión... Y claro. Entonces... Este gobierno tiene que sentirse orgulloso de todas las cosas que hace, que hizo y que va a hacer para defender el empleo, para defender el salario, en un contexto... Bueno, muchas de esas cuestiones las hizo el presidente. Sin duda, sin duda. Ahora, también tiene que... se fijó en el marco de la pandemia, también la llevó adelante. Sin duda, sin duda. Porque, a ver, el punto es, nadie puede suponer que las cosas están mal porque Alberto Fernández hizo lo que hizo Macri. No, las cosas están mal porque al proceso de degradación institucional, económica y social y política del macrismo le sobrevino la pandemia. Obvio. Hermano, magia no se puede hacer en un país desarticulado como el que tenés. Lo que sí coincido es que se necesita mucho poder para cambiar algunas variables, que vemos cómo reaccionan los grupos de poder ligados al periodismo cuando le tocan el bolsillo. Sin duda. ¿no? Se ponen a la vereda enfrente y hacen lo imposible por esmerilar al gobierno. Sin duda. ¿No? Cuando la tenía súper jodida, en un momento le pusieron un micrófono y le preguntaron por las movilizaciones de la CGT y del movimiento obrero. Y él dijo, yo necesito que los laburantes estén en la calle, porque si no, ¿cómo arbitro el bien común? Porque yo lo que quiero decir es que el poder económico está sobre-representado en la Argentina. Sobre-representado. Totalmente. De hecho, digamos, los medios de comunicación, o algunos medios de comunicación, un sector importante del Poder Judicial, digamos, todos los lobistas, digamos, trabajan sobre la tesis de que el modelo de acumulación económica solamente es el neoliberal o el de la especulación financiera. Cuando haces algún tipo de propuesta que va en el sentido de fortalecer el mercado interno, el consumo, de entender que el capitalismo y el mercado no funciona en el vacío, que funciona en el contexto de una sociedad, y que si esa sociedad un día se pudre, no le va bien a nadie, digamos, justamente son los políticos, es la política la que tiene que actuar ahí. Entonces yo lo que digo es...
La política tiene que hacerse cargo del desafío de la hora. Y vos decís que el gobierno tiene de grupos como la CGT que lo acompañan poco apoyo, o no están movilizados lo suficiente para defender un modelo. Yo creo que sería mucho más fácil discutir en la sociedad, porque ¿sabes cuál es el problema acá? La coordinación de expectativas, la posibilidad de construir acuerdos sobre precios, porque esto que dice Cristina, precios, salarios, jubilaciones, Sí. tarifa. Bueno, va a ser el gran debate del 2021. Exactamente, pero entonces la pregunta que yo me hago es, ¿quién defiende los intereses de los laburantes y de los sectores populares? Si no son los partidos políticos y no es el movimiento obrero.